26 de julio. Señores, Arias. Simbaya. Presente. Carrión. Está enfermo, señor Carrión. Chungandro. Presente. Correa. Presente. De Castro. Espinosa. Fuertes. Presente. Granizo. Presente. Guachamín. Presente. Guaña. Presente. Wingla. Presente. Maldonado. Martínez. Moyano. Presente. Narváez. Presente, Inge. Padilla. Pilco. Presente, Inge. Rivera. Presente, profe. Sánchez. Sosa. Torres. Presente, Inge. Buenos días. Díaz. Tuquerres. Presente, Inge. Vilema. Presente, Inge, buenos días. Bien. Buenos días con todos. Entonces, la clase anterior habíamos estado hablando un poco sobre la forma en la que se ve la polarización. ¿Sí? La polarización del diodo. Entonces, la idea de la polarización del diodo es obtener el valor con el cual yo puedo generar justamente lo que habíamos hablado, el concepto del interruptor controlado por la fuente. En el gráfico que podemos ver nosotros ahorita en la diapositiva, justamente lo que aparece es cómo se ve la curva característica de la resistencia. Y ustedes me dicen, ¿cómo así la resistencia? Porque obviamente estamos trabajando con un diodo. Nosotros sabemos que como elemento propio físico, basado en silicio o basado en germanio, dependerá, tiene una resistencia. Pero, ¿por qué la curva? Porque la curva está en base del voltaje y de la corriente, ¿sí? Entonces, yo tengo una corriente específica que en este caso se conoce como la corriente de la polarización directa, o IF, ¿sí? IF es corriente de polarización, BF es la corriente el voltaje de polarización. Entonces, la idea justamente de este gráfico es mostrarnos cómo se ve un poco la idea de esta polarización, porque por ejemplo yo tengo 0, cuando obviamente el voltaje es 0, tengo B, el punto B, cuando casi es 0,7, que es la definición del voltaje de barrera, y tengo C, que es un poquito apenas, ¿sí? Aquí está el punto C en el eje X, que es un poquito apenas mayor que el voltaje de ruptura. Nosotros hemos visto que el voltaje de ruptura justamente se establece en 0,7, pero en realidad no es 0,7 siempre. ¿A qué me refiero? No es que en un momento va a ser 10 voltios, imposible, porque es un diodo, tendría que haberse averiado. El problema o el asunto, no tanto el problema, sino el asunto sobre esta información es que justamente la idea es que justamente en función, carambas,
es que en función de IF, el voltaje del diodo puede ser hasta 0,9 voltios. ¿Por qué? ¿De qué estoy hablando en ese sentido? La idea, o más bien dicho, el asunto es que en función de la intensidad de la corriente que esté pasando por el diodo, intensidad que se puede ver disminuida en función de cómo yo lo conecte en el circuito, yo tengo que justamente este voltaje se va a inducir una mayor diferencia de potencial en el propio diodo. Yo sé que el límite teórico es 0,7, ¿sí? Yo sé que el límite teórico es 0,7, pero obviamente yo puedo tener que puede ser un poco mayor en función de ciertas características que yo tenga dentro eh, de mi circuito como tal. Nosotros hasta ahora hemos estado trabajando con un circuito de prueba en el cual yo pueda mostrar cómo funciona el diodo y etcétera. Pero ¿qué es lo que hemos estado viendo en ese circuito? En ese circuito nosotros hemos visto que justamente tengo una resistencia y un diodo y utilizo esa resistencia justamente para reducir el voltaje, es decir, para que jale todo el voltaje que no esté en el diodo. Pero ahí es donde vemos que, por ejemplo, la intensidad el voltaje no se queda en 0,7, sino llega a 0,72, 0,73, etcétera, ¿sí? En función de determinadas circunstancias, puede llegar hasta 0,9, ¿sí? En función de cómo la corriente pase a través del circuito. El otro gráfico también, que es del voltaje sobre corriente, vemos cómo se va comportando la curva en función de pequeños parámetros del voltaje, ¿sí? Entonces, la resistencia se conoce como resistencia dinámica y esta resistencia dinámica va creciendo o va disminuyendo, ¿sí? En función del voltaje que esté adquiriendo el diodo. ¿A qué me refiero? ¿Sí? La idea del diodo, al ser interruptor, es que tiene un par de fases, ¿sí? Tiene la fase de corto, tiene la fase de circuito abierto, ¿sí? Y tiene la fase de resistencia. ¿A qué me refiero con la fase de resistencia? La fase de corto existe cuando yo he pasado el punto de inflexión, el voltaje de barrera, es decir, el voltaje en el cual el diodo permite la transmisión de la energía. Por lo tanto, en ese momento, cuando supera el 0,7, el voltaje de barrera, se convierte en un alambre. ¿A qué me refiero con que se convierte en un alambre? A que su resistencia es mínima, ¿sí? Porque permite el paso de la corriente, pero solo cuando supere el 0,7, ¿sí? Yo tengo que es abierto cuando es menor a 0,7, ¿sí? Y tengo resistencia cuando es equivalente a 0,7. ¿Por qué cuando es equivalente a 0,7? Porque en este punto yo estoy ya transmitiendo energía, pero no estoy transmitiendo toda la energía que puedo transmitir, por lo tanto se queda la mayoría en el diodo. En ese sentido, yo puedo darme cuenta que justamente el diodo actúa como parte del divisor de voltaje, donde la mayor resistencia se lleva la mayor cantidad eh, del voltaje sobre el cual estoy trabajando. ¿Ok? Entonces, los diodos como tal me sirven a mí para entender el concepto de la resistencia dinámica, ¿sí? La resistencia dinámica es una resistencia que no está basada tanto en el cobre, sino un poco está basada en las características propias del silicio como semiconductor, ¿sí?
y que va cambiando en función del voltaje que se le va añadiendo. Es decir, no es una resistencia variable en el sentido de que yo puedo tener distintos tipos de resistencia en ohmios en función de cómo lo configure, sino más bien que se está comportando de una forma específica en el momento en el que recibe determinada cantidad de energía, ¿sí? Por lo tanto, la resistencia dinámica es la variación del voltaje, ¿sí? Perdón, la variación de la corriente se me acaba de olvidar la ley de Ohm. La variación del voltaje sobre la variación de la corriente. Siempre la corriente en el diodo. ¿Ok? Entonces, por encima de la inflexión, la resistencia se hace muy pequeña, donde la corriente crece, ¿sí? Como podemos ver aquí. Antes de la inflexión, la corriente es muy pequeña en función del voltaje, como podemos ver aquí. Por lo tanto, podemos decir que entre el punto A y B yo tengo yo tengo un circuito abierto. Entre el punto B y C yo tengo una resistencia. Y del punto C en adelante yo tengo un corto, es decir, un paso de la corriente directa. ¿A qué me refiero con corto? A que entre un punto de la fuente y el otro punto de la fuente que yo estoy midiendo específicamente, no hay ningún elemento pasivo, sino únicamente un cable, ¿sí? En este caso, los cortos o los interruptores cerrados vienen a funcionar como un corto, es decir, me permiten el paso de la corriente, pero el interruptor no es ningún elemento pasivo, el interruptor simplemente es un paso de energía. Entonces, cuando se cierra el circuito, yo genero un corto. Obviamente, la mayoría de los cortos que vamos a ver nosotros en la vida real no son generados por interruptores, sino por algún problema de conexión y que generan siempre que salte el breaker. ¿Sí? Entonces, si esto pasa para la polaridad directa, nosotros tenemos que pensar que para la polaridad inversa yo tengo algo similar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funcionaría para la polaridad inversa? Para la polaridad inversa, yo tengo la forma de este tipo y que hace básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un punto, ¿sí? Hay un punto que se conoce como el voltaje de ruptura. Aquí nosotros ya lo hemos visto, ¿sí? Que es el momento en el que básicamente se cierra el circuito al otro lado, ¿sí? El momento en el que el diodo deja de funcionar como un circuito abierto y pasa a funcionar como un circuito cerrado. El diodo va a funcionar como un circuito abierto en determinada margen de voltaje. Este determinado margen de voltaje está especificado justamente por el voltaje de barrera y el voltaje de ruptura. En esos dos valores, tanto en inverso como en directo, el diodo no va a transmitir electricidad. Fuera de esos dos puntos, el diodo va a transmitir corriente. Entonces, ¿cuál es el punto tradicional de los diodos de silicio o cuál es el voltaje de ruptura de los diodos de silicio? Habitualmente es 50 voltios negativos, ¿sí? En ese momento el diodo pierde sus facultades de circuito abierto y se vuelve un cable que permite el paso de la corriente eléctrica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, entonces, la polarización directa en general o la polarización del diodo también influye no solo sobre los puntos de la polarización en inverso y la polarización directa, ¿sí? Sino también influye sobre o tiene una influencia sobre la temperatura. ¿Por qué?
Habíamos hablado la clase anterior que justamente yo tengo un valor con el cual yo tengo un dato siempre y cuando el diodo esté a 25 grados centígrados. Denme un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, justamente habíamos estado hablando nosotros que la temperatura también tiene una característica sobre el diodo, es decir, que el voltaje de la temperatura o el voltaje que ofrece la temperatura al diodo es de 26 milivoltios cuando el diodo está en 25 grados centígrados, que podemos llamar temperatura ambiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me sirve o para qué me sirve a mí la temperatura? La temperatura o el valor o el aumento de temperatura. El aumento de temperatura disminuye los límites de barrera. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Que si la temperatura, mientras mayor sea la temperatura, como en este caso, la línea roja sobre el dibujo es la temperatura que yo estoy teniendo. La azul es normal en 25 grados, donde el voltaje de barrera está en 0.7. Esta diferencia está dada en función del cambio de temperatura como tal. ¿Ok? ¿Cuánto? Se reduce 2 milivoltios por cada grado centígrado. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que la curva en azul está a 25 grados y la curva en rojo va a ir disminuyéndose en función de la temperatura, podemos ir calculando que justamente qué temperatura tiene que tener un diodo para poder tener un potencial de barrera de 0.6, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente nos damos cuenta que si yo reduzco 2 milivoltios por cada grado, yo tengo que superar los 100 grados para tratar de alcanzar el 0.6, obviamente, ¿sí? Por lo que obviamente estos gráficos ya no están tanto en la proporción de los miliamperios, sino en la proporción de los microamperios, ¿sí? De esta forma yo voy viendo justamente el valor las diferencias que yo tengo de temperatura en el diodo. Entonces, estamos hablando mucho y vemos que tenemos mucha cantidad de teoría acerca del diodo. Pero también tenemos mucha cantidad de conceptos acerca del diodo. Entonces, yo tengo tres maneras de entender a un diodo como tal. La manera teórica, la manera práctica y la manera real. ¿Sí? Cada una tiene su propia característica específica. La manera teórica es una manera que nosotros no nos vamos a tomar mucho el tiempo de entender, porque es una manera que no podemos medir en el mundo real. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el elemento como tal tiene determinadas características del potencial de barrera, voltaje de ruptura, etc. Pero ¿cuál es la característica del diodo teórico? La característica del diodo teórico es que esta curva, tanto la azul como la rosada, o fucsia, el color que sea, no existe.
¿A qué me refiero con que no existe? A que el valor del voltaje que se genera en el diodo es cero en todo momento que no sea positivo. Es decir, en toda esta área, en un diodo real, toda esta área en un diodo real, la corriente es igual a cero. ¿Sí? Y pasado el eje de cero, es decir, cuando yo ya tengo voltaje positivo, ¿sí? En todo momento, IF es igual a IF. ¿A qué me refiero? Que si la corriente tiene que ser 10 milivoltios, a partir del cero y en adelante, la corriente siempre va a ser 10 milivoltios. ¿Sí? Es decir, asumimos que el voltaje de barrera está no en 0.7, sino en cero, y que no hay una curva como tal de polarización. Pero eso es en el diodo teórico. Y como les digo, el diodo teórico, que viene a ser un interruptor perfecto, ¿sí? No lo podemos medir en el mundo real, ¿sí? A menos que, obviamente, yo puedo poner en el diodo, en las características del diodo, que el voltaje de barrera en lugar de 0.7 sea cero, pero no tiene sentido, ¿sí? El modelo, entonces, práctico del diodo, ¿sí? Es un diodo que ya tiene otras características. El diodo práctico no solo es un interruptor, sino también es un interruptor que tiene una fuente que se opone a la fuente nominal, ¿sí? Este voltaje que se está poniendo se conoce como voltaje de polarización, que es básicamente el voltaje de la fuente, es decir, el voltaje que me genera la transmisión de energía. Y cada uno de los diodos tiene una fuente inversa. ¿A qué me refiero con fuente inversa? Que se opone a la fuente de polarización. ¿Cuánto es esta fuente inversa? El voltaje de barrera. ¿Qué quiere decir? Si esto es 1 y esto es 0.7, ¿cuánto es el voltaje que va a estar cayendo sobre el circuito? Señor Rivera. Señor Rivera, ¿me escucha? Señor Rivera, está bien. Le veo en la misma posición desde hace un mes. Maestro puso una foto. Jaja. Señor Fuertes, ¿cuánto es el voltaje del circuito? Tal vez sería 0.3. 0.3, obviamente. 1 menos 0.3. Entonces, si yo tengo 0.7 en mi voltaje de polarización y el voltaje del diodo o la fuente opuesta del diodo es 0.7, ¿cuánto es el voltaje que está corriendo por el circuito, teóricamente, señor Moyano? ¿Puede repetir el último? Si el voltaje de polarización en lugar de 1 es 0.7, ¿cuál es el voltaje que está corriendo por el circuito? Es 1.5. Mire la polarización de las fuentes en la diapositiva.
¿Cuál es la polarización de las fuentes en la diapositiva? Positivas. Una positiva y la otra negativa. Entonces, si la una es de 0.7 y la otra también, ¿cuánto es el voltaje que está corriendo por todo el circuito? Es 0. 0. Tal como está la curva característica que vemos nosotros acá. ¿Sí? Entonces, si hay una polarización directa, yo tengo el elemento que es un interruptor unido con una fuente contraria. Si tengo una polarización inversa, simplemente tengo un circuito abierto. Nosotros sabemos que este circuito abierto es entre comillas, porque sí, está circuito abierto, pero hay una especie de capacidad de que pase uno que otro electrón. Por eso vamos a tener medidas en el orden de los nanoamperios, ¿sí? La polarización entonces de los diodos finaliza con el diodo real. El diodo real no solamente es un interruptor y una fuente opuesta, sino justamente lo que habíamos visto, una resistencia dinámica. Quiere decir que el momento en el que yo comienzo a superar el voltaje de barrera, la resistencia dinámica tiende a disminuir, sin embargo existe, ¿ok? La idea de la resistencia dinámica entonces es permitirme darme un valor lo más real posible a la existencia del diodo. ¿Por qué? Porque como ya habíamos hablado justamente, la gráfica como tal no se ve así, se ve así. Entonces, esta inclinación de la curva de polarización, ¿sí? Que como nosotros ya vimos que en el modelo práctico del diodo debería ser así, completamente recta justamente en 0,7, ¿sí? Ahí, pero tengo esta separación. Esta separación es dada por la resistencia dinámica. Cuando yo tengo una polarización directa, la resistencia dinámica está en serie con todo el circuito, ¿sí? Es decir, comienza a existir cuando supero la fuente opuesta, que es mi voltaje de barrera, ¿sí? Y que va disminuyendo en función del aumento del voltaje, ¿sí? Entonces, en directa yo tengo una pendiente súper pronunciada porque la resistencia como tal es pequeña, pero está en serie, ¿ok? Por más pequeña que sea la resistencia, si está en serie, el consumo de corriente, ¿sí? Va a estabilizar todo el circuito porque obviamente si todo está en serie, la corriente que está corriendo por la resistencia, esta de limitación, y la que está corriendo por la resistencia dinámica es lo mismo, ¿sí? Pasa lo contrario cuando yo tengo una polarización inversa, es decir, cuando tengo un circuito abierto, ¿sí? Y esta es la razón justamente por la que yo les decía que algo alcanza a pasar. Yo tengo un circuito abierto, pero en paralelo tengo una resistencia dinámica, ¿sí? El hecho de que en paralelo esté una resistencia dinámica quiere decir que la corriente no va a pasar por la resistencia, ¿sí? En todo momento, porque es el camino más fácil que tiene para transmitir la corriente. Pero la resistencia es tan pequeña en ese sentido, ¿sí? Que es como que en ese momento la corriente es súper pequeña. Vendría a ser como, ¿sí? Esto, de nuevo, esto es un cable, una especie de algo físico que está ahí, pero que en teoría no debe estar. Y esto se convierte en la resistencia, ¿sí? En la resistencia dinámica en paralelo con el interruptor.
El interruptor vamos a suponer que tiene también su propia resistencia, así lo habíamos estado definiendo. La resistencia resultante va a ser menor que esta y que esta. Por lo tanto, la corriente que está pasando por aquí es súper pequeña. ¿Por qué? Porque esto se supone que está abierto. Entonces, si esto está abierto, toda la corriente debería pasar por la resistencia que existe, pero la resistencia que existe en realidad está haciéndose paralelo con una especie de resistencia muy chiquitita que hay aquí. Pero como funciona como circuito abierto, esta resistencia muy chiquitita que hay aquí, gana el circuito abierto y la corriente que termina pasando es extremadamente pequeña. ¿Sí? Ah, el ejemplo de la presa que hicimos es justamente bastante útil, es decir, no alcanza a llenarse o se llena a la inversa, pero alguna gota alcanza a pasar, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo la definición de algunos cálculos? Primero, en el diodo práctico yo tengo que el voltaje de la polarización es 0.7 más V. Es 0.7 voltios, perdón. Por lo tanto, si hacemos la primera ley de Kirchhoff, o la ley de los voltajes, el voltaje de la polarización, que es el voltaje de la fuente, menos el voltaje de barrera, menos el voltaje de la resistencia limitadora, tiene que necesariamente ser cero, ¿no es cierto? Entonces, el voltaje de la resistencia limitadora es igual ¿a qué? Al voltaje de la polarización, ¿sí? Esto pasa a restar y esto pasa a sumar, ¿sí? Entonces, es del voltaje de la polarización menos el voltaje de barrera, que es justamente el voltaje que está corriendo. Esta es la resta de fuentes. La resta de fuentes me indica que solo hay una resistencia y una fuente final. Por eso es que me queda que el voltaje de la resistencia limitadora es igual a la resta de la fuente. La resta de la fuente siempre va a mantener la corriente, porque obviamente es la corriente que corre por todo el circuito. Y que justamente es la corriente que está pasando por la resistencia limitadora. Si multiplico eso directamente, yo obtengo la resistencia del voltaje limitador, ¿sí? Por lo tanto, la corriente del circuito es el voltaje de polarización menos el voltaje de barrera, ¿sí? Sobre la resistencia limitadora. Súper sencillo. Hasta aquí súper sencillo, ¿sí? Entonces, si yo tengo em, un voltaje de polarización de 10 voltios y un voltaje de barrera de 0,7 y una resistencia de 1000 ohmios, yo sé en todo momento que la corriente que está pasando va a ser igual a, esto es 10, 9.3 voltios sobre 1000 ohmios, lo que es igual a 9,3 miliamperios. 9,3 miliamperios. Entonces, el voltaje que está cayendo sobre la resistencia limitadora se reduce a lo mismo, es decir, a los 9.3 voltios porque es 10 menos 0,7. Este es en el diodo práctico. En el diodo que se acerca más o podemos llamarle un diodo teórico real. ¿Por qué diodo teórico real? Porque el diodo teórico como tal es un diodo que no considera el voltaje de barrera. El diodo práctico es un diodo que considera el voltaje de barrera, pero que no considera la resistencia variable. Por lo tanto, sigue siendo teórico, pero se acerca a justamente cómo se debería ver un diodo en el funcionamiento real. El diodo real es diferente.
El diodo real, acabo de perder mi lápiz. El diodo real es 0.7 más la corriente del circuito por la resistencia variable, es decir, un voltaje adicional. Y obviamente la corriente es la voltaje de la polarización menos el 0.7 que es dato sobre la resistencia limitadora más la resistencia propia del diodo. ¿Ok? Hasta aquí la teoría de los diodos. ¿Preguntas? Vamos a hacer un par de ejercicios por lo que vamos a ir al pizarrón. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un circuito como el que trabajamos la clase anterior, ¿ok? Tengo una fuente de DC en este caso, ¿sí? Y esta fuente es de 5 voltios. Luego tengo un diodo, ¿sí? Luego tengo una resistencia 1, ¿sí? De 200 ohmios. Y luego tengo una resistencia R, ¿sí? Una resistencia R. La idea justamente es determinar cuál es la corriente que está corriendo por el circuito, ¿ok? Ah, una cosa que se me había olvidado comentarles y que es súper importante. Así es como se ve un diodo en la implementación, ¿sí? ¿Cómo sé yo cuál es el ánodo y cuál es el cátodo? Gráficamente es bastante sencillo. Ahí hay una acá. Por lo tanto, esto es cátodo. Y este es obviamente, el ánodo. Una forma súper sencilla de determinar cómo sé o cómo veo cómo sé si es positivo o negativo. Siempre sé que el ánodo es el positivo, que el cátodo es el negativo. ¿Ok? Para la polarización directa o inversa. Bien, entonces, tal como está el circuito, yo lo único que conozco va a ser el valor que es dato. ¿Qué valor es dato? El voltaje de barrera. Entonces, ¿cómo yo hago para saber o para calcular este ejercicio? ¿Sí? Pensemos en la diapositiva un ratito. Volvamos a la diapositiva un ratito. Este gráfico está bien. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? Esto, bla, bla, bla. Ya. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí yo me doy cuenta que tengo un valor característico específico, ¿sí? Y que el momento en el que yo tengo el valor de potencial de barrera, es decir, el 0.7 que me permite a mí permitir el paso de la corriente, ¿sí? También estoy teniendo una medida de voltaje, perdón, una medida de intensidad de barrera.
¿Cuál es una de las características que yo tengo entre la intensidad de barrera? Yo tengo que justamente el valor en el cual yo ya puedo comenzar a decir que mi diodo me está permitiendo transmitir electricidad, ¿sí? Es cuando el diodo no solo alcanza un voltaje específico, sino cuando el diodo alcanza una corriente específica. Por lo tanto, en este sentido, la pendiente de esta curva es igual a 1 sobre la resistencia variable, ¿sí? 1 sobre la resistencia variable. Entonces, si yo tengo que Voy a cambiar de lápiz, me olvido lo que estoy diciendo. Si yo tengo que en este caso, este ejercicio me dice que el voltaje de barrera es igual a 0,65 y que la corriente de barrera es 12 miliamperios, ¿sí? Me está diciendo que el diodo como tal presenta este tipo de características. Lo que me permite justamente entonces calcular, ¿sí? La resistencia del circuito es igual al voltaje del circuito sobre la corriente del circuito. Y aquí es algo que tenemos que nosotros darnos cuenta, ¿sí? En un punto específico del tiempo, todos los circuitos que están trabajando con diodos están en equilibrio. Es decir, están en un punto en el que hay voltaje suficiente como para tener corriente medible. ¿Ok? Entonces, el voltaje, ¿sí? O en este caso, el voltaje que yo estoy pidiendo calcular para la resistencia estática, ¿sí? La resistencia estática es justamente el voltaje de la capacidad estática sobre la corriente de la capacidad estática, que es, en este caso, es 0,65 voltios sobre 12 miliamperios. Y esto me da como resultado 54 ohmios. Quiere decir que en el momento en el que rompo el voltaje de barrera, la resistencia que estoy obteniendo del circuito como tal es 54 ohmios. ¿Sí? Tengo esta resistencia que es de 200 ohmios. En ese mismo punto del tiempo, ¿sí? El voltaje en la resistencia 1 en ese punto del tiempo es 200 ohmios por 12 miliamperios en el momento de la ruptura de la barrera. Y esto es 12 miliamperios por 200. No. Es 2,4 voltios. ¿Sí? En ese mismo punto del tiempo, en el momento en el que yo tengo 0,65 voltios aquí, ¿sí? El voltaje de barrera, estoy transmitiendo 0,65 voltios, y por en ese momento la curva característica del diodo me dice que tiene una corriente de 12 miliamperios, ¿sí? Entonces, en ese mismo punto, ¿cuál es el valor del voltaje que está corriendo sobre la resistencia? Porque esto yo tengo que es 0,65 medido. Esto es
este 2,4 medido y obviamente 2,4 hacemos lo que habíamos visto, el voltaje es igual al voltaje de la resistencia menos, perdón, el voltaje de la fuente menos el voltaje de la resistencia más el voltaje de la barrera. Y esto es igual a 1,95 voltios. ¿Sí? Y esto hace que obviamente, si yo tengo el voltaje, puedo tener la resistencia. ¿Por qué? Porque tengo la corriente. La resistencia es igual a el voltaje sobre la corriente F. Y esto es 1,95 voltios sobre 12 miliamperios. Y esto me da como valor 1,95 dividido para 12. Exponente a la menos 3, 162,5 ohms. Entonces, conocer la forma de la curva característica me sirve para saber cuál es el valor de voltaje corriente en el circuito en un punto del tiempo. Y obviamente me sirve para calcular resistencias adicionales, ¿sí? Ahora, esto es algo que tenemos que considerar si estamos pensando justamente en corriente continua. Habíamos hablado que la resistencia dinámica tiene una característica diferente cuando yo estoy hablando de corriente alterna, porque obviamente cuando hablo de corriente alterna en forma sinusoidal, yo tengo que la curva propia de del voltaje trabaja de manera diferente. Entonces, ¿cómo? Así. ¿Sí? El mismo circuito, el mismo exacto circuito. ¿Ok? La resistencia dinámica en AC es igual, como ya habíamos visto, a la derivada en función de la corriente del voltaje en ese punto del tiempo, ¿sí? Ya habíamos visto esta fórmula. ¿Qué es esto? Esto es igual a la intensidad S, ya habíamos visto también esta fórmula, por 1 sobre N por el voltaje de T, ¿sí? El voltaje total, por E que multiplica al voltaje del diodo sobre N por el voltaje total. Ya habíamos visto esta fórmula en la clase anterior. Solo la nombramos. Hay un montón de información en esta fórmula. Yo tengo que determinar un par de cosas. ¿Sí? Entonces, esto es una derivada. ¿Estamos todos claros? ¿Sí? Como es una derivada, yo tengo que, para poder obtener el valor normal, yo tengo que hacer la opción inversa. ¿Sí? Entonces, esto es igual a IS, al voltaje del sistema, o al voltaje de la corriente de la ruptura, sobre NBT, esta multiplicación, menos, no, al revés, ¿sí? Todo esto multiplicado, porque estoy haciendo la otra operación, E a la BD sobre N a la BT, más 1 menos 1. ¿Por qué? Porque esto es constante, esto también es constante. El rato que yo saco esto para multiplicar, multiplico esto por esto, luego multiplico esto por esto, pero la multiplicación, el rato de integrarme de otro valor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces. Esto se convierte en que estoy haciendo una derivación matemática súper rápida, ¿sí? No nos interesa mucho entrar aquí porque
Matemática de prepo, no es necesario. N de BT multiplicado por E a la B de menos NBT menos 1 menos IS sobre NBT. ¿Ok? Este valor, perdón, aquí es más, que es menos aquí, el más va acá, yo multiplico, etc. Este valor, en general, en un punto del tiempo, en el punto del tiempo en el que yo tengo información, ¿sí? Es 0. Porque es el punto del tiempo en el que yo tengo que la corriente del circuito, ¿sí? La corriente del circuito no está siendo transmitida. ¿Por qué? Porque obviamente el circuito está abierto. Yo no tengo voltaje suficiente para generar corriente. Entonces, esto no es 0. Son nanoamperios. Pero puedo asumir que es 0 para el cálculo de mi ejercicio. ¿Sí? Entonces, si esto es 0, implica que este valor se convierte en 1. Y esto es igual al ID sobre, o a la corriente del diodo, sobre N por el voltaje total. N habíamos dicho que es igual a 1 si es silicio, ¿sí? Y esto se convierte entonces en que la resistencia variable en AC es igual a N por BT sobre la corriente del diodo. Si N es 1, esto es igual a BT sobre la corriente del diodo. Por lo tanto, ¿cuánto es el voltaje el voltaje de la barrera? El voltaje de la barrera, ¿sí? Me dice a mí que es 0.65, ¿sí? Entonces, 0,65 sobre 0,012. Esto es igual a 0.65 dividido por 0.012, 54, ¿sí? En ese punto del tiempo, todo este cálculo me dice que el valor de la resistencia del diodo en ese punto chiquito es exactamente el mismo. Va a tener determinadas características adicionales por una sencilla razón, ¿sí? Que yo tengo que conocer qué voltaje estoy midiendo. ¿Por qué? Vamos a recordar una cosa. ¿Cuál es la fórmula para saber cuál es la medida nominal de voltaje que yo estoy teniendo cuando estoy trabajando con corriente alterna? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Exactamente. ¿Sí? Entonces, va a haber circuitos, nos vamos a encontrar circuitos con que yo voy a tener medidas de voltaje RMS. Implican medidas de voltaje que son justamente valores con los cuales yo voy a tener que medir específicamente. Esas medidas de valores no son las medidas de valores pico que nosotros vamos a ver en el simulador. Entonces tengo que ir haciendo cálculos por sobre el valor del sistema. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios con esto. Ahora, aquí está
Les tenía preparado un circuito de este tipo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué les tenía preparado un circuito de este tipo? Porque un circuito del circuito que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, ¿sí? Es un circuito que me sirve a mí para determinar las aplicaciones del diodo como tal. ¿Para qué uso un diodo? Utilizo un diodo, ¿sí? O la primera aplicación del diodo es justamente analizar la rectificación de ondas. Ya lo habíamos visto un poquito cuando estábamos hablando del... Espérense, déjenme hacer más bonito este circuito. Porque como pueden ver, hay cualquier cantidad de cables, esto es un desastre. ¿Sí? Un circuito sencillo. ¿A qué me refiero con circuito sencillo? Una fuente de voltaje. Voy a poner un sensor de corriente, obviamente por cuestiones de la... Voy a poner al medidor de corriente al final. Entonces tengo un diodo. Una fuente de voltaje. Y luego tengo una resistencia. La resistencia voy a poner que sea de un miliohmio. Digo un kiloohmio. Y listo. ¿Sí? Tengo la fuente y tengo un circuito como tal. Bien. Entonces, vamos a establecer medidas. Quiero que este me mida justamente cuál es el valor de la fuente. O cómo se ve la fuente. Quiero que este voltímetro me mida el voltaje del diodo. Y tengo este voltímetro que me va a medir el voltaje de la resistencia. ¿Sí? Entonces, tengo el circuito mucho más estabilizado. Aquí yo voy a tener la medida de... ¿Está? Listo. Y vamos a correr. Entonces, me falta un... Solo quiero medir la corriente. Entonces, este scope, vamos a conectarle aquí. Listo. ¿Cómo se comporta la corriente con este circuito cuando la fuente que tengo aquí es una fuente de 1 voltio? ¿Ok? Está a 100 hercios para que me permite el cálculo y etcétera. Y esto es algo súper importante, ¿sí? ¿Cómo se ve la forma de la corriente? Aquí podemos darnos cuenta que la forma de la corriente se ve de una forma específica, ¿ok? Solo veo espacios positivos. Estos espacios positivos que estoy viendo me están diciendo una cosa bien importante, que es, solo hay corriente en puntos específicos de la curva y esta corriente llega hasta 0.3 miliamperios, nada más. No olviden que estamos con 1 voltio de
voltaje. ¿Qué bestia? Amanecí súper lento hoy día. Listo, olvidémonos ahorita de los scopes. De hecho, voy a borrar ahorita los scopes. No me están sirviendo para lo que estamos tratando de hacer. Listo. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo 3 scopes adicionales. Tengo un scope donde voy a ver las 3 voltajes, un scope donde voy a ver el voltaje de la fuente, el voltaje de la resistencia, en función del voltaje del diodo, uno donde voy a ver el voltaje del diodo en función del voltaje de la fuente. Entonces voy a mandar a correr otra vez. Y aquí veo un par de cosas interesantes. ¿Qué es lo que veo aquí? Veo justamente que el voltaje del diodo en azul y el voltaje de la fuente en amarillo son parecidos en un punto específico del tiempo. ¿Sí? A ver, voy a poner la leyenda. El PS Simulink Converter 1, que es este, el que sale de la fuente, y el otro es el PS Simulink Converter sin valor, o sea, sin numerito, que es el que sale del diodo. Entonces el diodo, como está, tiene 0.3, la resistencia Zener es de 10 ohmios, el voltaje de reversa, les había dicho que teóricamente es 50, lo he puesto 10, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Estoy viendo justamente cómo se está comportando el voltaje del circuito. Voy a hacerlo con 0.05 para que se vea mejor. ¿Sí? Ahí tengo solo 5 curvas. Entonces, en el punto en el que yo estoy trabajando, ¿sí? Hacer zoom aquí. Y veo que llega a 0.7 y se estabiliza. Se hace 0. ¿Sí? Pero se hace 0 en realidad no se hace 0. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que en este punto ya se está comportando como circuito cerrado. Por lo tanto, el valor de la corriente, del voltaje que estoy llevando acá arriba, es el valor que está mostrándose la fuente. Entonces, ¿cómo se ve en función de los dos sistemas? Se ve así. ¿Ok? Yo tengo este valor de pico, es el valor que yo estoy teniendo en el momento de la existencia del diodo. Entonces, aquí voy a ver los 3. Voy a hacer correr uno por uno, movimiento a movimiento, ¿ok? Entonces, vamos a tener así los voltajes. Vamos a ir paso a paso, y este paso a paso va a ser en función del... ¿Cuántos pasos da? Creo que da en pasos de 12 microsegundos. Entonces, podemos ver que una cosa, el voltaje del diodo que está en rojo y el voltaje de la fuente que está en amarillo van creciendo a la par. ¿Cuánto es el voltaje que está cayendo sobre la resistencia? 0, en todo momento. ¿Sí? Ahí comienza a crecer. Regresemos un poquito. Ahí. ¿Sí? Ahí es 0. Todavía no he llegado al 0.7 voltios. En este momento yo ya superé los 0.7 voltios. Y si vemos aquí, voy a hacer más grande solo esta parte, comienza a crecer mi valor de resistencia, ¿sí? Comienza a crecer mi valor de voltaje en la resistencia. Al mismo tiempo,
al mismo tiempo que el valor del voltaje en el diodo comienza a hacerse cero. ¿Sí? Entonces, mientras vas creciendo, se va haciendo cero. Se va haciendo cero. Y llego al punto 1, 1 voltio. Comienza a decaer. ¿Por qué? Porque como obviamente es un voltaje cerrado, entonces se hace cero. Y luego aquí yo ya tengo que el voltaje del diodo comienza a caer. Y el voltaje de la resistencia sigue siendo cero. ¿Sí? Y vamos a ver cómo crece justamente la curva. ¿Sí? Crece y decae. ¿Sí? Crece, decae. Y nos damos cuenta que solo existe voltaje en el diodo cuando yo he superado el voltaje de barrera en todo momento. ¿Ok? En todo momento que yo haya superado el voltaje de barrera va a haber eh, voltaje en cualquier otro lugar. A eso me refiero. Y ese otro lugar en este caso es justamente nuestra resistencia de 1000 ohmios. Veamos cómo se comporta el circuito si yo en lugar de 1000, a este hay que ponerle stop, le pongo 1 volt, 1 ohmio. ¿Cómo se ve la corriente? La corriente se ve que llego hasta punto 22, casi 24 miliamperios. ¿Sí? 250 miliamperios. Perfecto. Los voltajes se van a ver exactamente iguales, ¿sí? Tal como nos damos cuenta, pero pasa algo curioso. Como ustedes pueden darse cuenta justamente aquí el valor, el voltaje de la corriente, ¿sí? El voltaje de la corriente, el voltaje de la corriente. El voltaje de la resistencia se mantiene exactamente igual a lo que vimos cuando yo tenía que eran 1000 ohmios, ¿sí? Llega a punto 3, todo muy bien. Esto es punto 5, pero en realidad llega a punto 3, ¿sí? Vamos a medir si es en serio que está llegando a punto 3. En el punto 1 está llegando a 2.5, ¿sí? O 0,25 voltios, ¿ok? 250 milivoltios. En ese mismo punto, el valor rojo, que es el valor del voltaje del diodo, ¿sí? El valor del voltaje del diodo no es 0.7. ¿Cuánto es? A ver, no me está midiendo bien. Ahí, ¿sí? El valor del voltaje del diodo no es 0.7 aquí en la punta. Es superior. ¿Cuánto? 768. 1 menos 768, ¿sí? 1 menos 0.768 es 232, ¿sí? Que es justamente lo que estoy midiendo en el converter es rojo, converter 2, que es justamente lo que estoy midiendo en el valor 1. Este es tiempo, este es el valor que yo tengo que medir, ¿ok? 229.432. ¿Qué pasó? ¿A quién se le ocurre qué pasó? La forma de la curva es igual. Igual.
¿Qué está pasando? ¿Qué creen ustedes que está pasando? Darle a alguien. Señor Tuquerres, ¿qué cree usted que está pasando? Señor Tuquerres. Señor Arias. Señorita Chungandro. Señor Fuertes. Que tal vez, bueno, el voltaje perdido, bueno, perdido porque el diodo se comporta de esa manera al llegar a 0.7 tiene que mantenerse proporcional al voltaje de la resistencia. Es una idea, muy bien. Tiene que permanecer, como usted dijo, directa, proporcional al voltaje de la resistencia. En todo momento, en todo caso, nosotros nos vamos a dar cuenta que siempre voy a tener una curva similar. La pregunta es, ¿sí? Volvamos al circuito. Si en lugar de tener 100, vamos a poner 100 ohmios, y vamos a ir aumentando poco a poco. Y quiero que veamos si nos damos cuenta de qué está sucediendo. Es la forma de mi corriente. Y esta es la forma de mis tres voltajes. El voltaje de la fuente, el voltaje de la resistencia en azul y el voltaje del diodo en rojo. Nosotros sabemos que la parte roja a partir de hacia abajo se va a ver igual porque le puse en 10, etc. En este punto, en el punto que estoy midiendo en 1, yo tengo que ya es 2.289, ¿sí? Y el rojo ya es 0.708. Vamos a hacer otro cambio, ¿sí? Ya no va a ser 10 ohmios, sino 100 ohmios. En el mismo punto yo ya tengo que es 700.892, ¿sí? Por lo tanto, si es 700.892 por la suma que tiene que realizar, este ya es 297.368, es decir, ya es casi 0.3. Si yo hago el otro cambio, ¿sí? Olvidémonos un ratito de la corriente, ya vamos a entrar allá, ¿sí? Si yo hago otro cambio y le pongo de 1000 ohmios, ya es 0.298.171 y el rojo es 700.089. ¿Ok? Estoy acercándome al valor nominal. Vamos a hacer el último ejercicio, 10.000 ohmios. .009, el 1, y el otro es 298.236, más menos cosas, ¿sí? En el Simulink Converter 1 es 998.425, ¿sí? Digamos que es 1. ¿Qué pasó? ¿Qué cambios estuve haciendo yo en todo el circuito? Señor Fuertes, ¿qué cambios estuve haciendo en el circuito? Estuvo aumentando el valor de la resistencia y esto acercó más el valor nominal de 0.7 al valor del voltaje del diodo. Correcto, eso es lo que hemos estado haciendo. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Señor Torres, ¿por qué? Que podría ser porque la resistencia es directamente proporcional al voltaje del diodo, ¿o no? La resistencia es directamente proporcional al voltaje del diodo. No. El voltaje del diodo siempre va a llegar a un punto en el voltaje de barrera, ¿sí?
voltaje, si llego a punto 7, la resistencia comienza a crecer. Pero la pregunta es, ¿por qué cuando yo tengo un ohmio, mi curva es una curva y cuando tengo 10.000 ohmios es una recta? Vamos a incluir una medida en este grafiquito, ¿sí? Vamos a incluir una medida en este grafiquito, que puede ayudarnos a ver de mejor manera lo que estamos midiendo, ¿ok? ¿Y cuál va a ser esa medida? Esa medida va a ser la corriente. ¿Cómo es la corriente últimamente? Ahí, ¿ok? Entonces voy a correr y voy a mostrar. No, no puedo. No, 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 no. Porque la corriente va a estar en el orden de los milivoltios, microvoltios, ¿ok? No, no puedo hacer eso. Me olvidé de los valores de medida. Dejémosle solo en 3. Ok. Bien, entonces voy a poner aquí. Y el valor de la corriente. Voy a hacer que sean de tamaño. Así. ¿Ok? Entonces, 10.000 ohmios. Ojo. Un voltio de fuente. Tengo que la medida que estoy teniendo en el... Vamos a poner measurements, cursor measures. En el mismo punto yo tengo 29.824 microamperios. ¿Ok? En el mismo punto en el que yo tengo 0.998 en el voltaje de la fuente, 298 en el voltaje de la resistencia y 700.009 en el voltaje del diodo. ¿Ok? En ese mismo punto yo tengo 29, casi 30 microamperios. Vamos a cambiar el circuito, ¿sí? Vamos a ir bajando poco a poco, de nuevo, para que vayamos midiendo. Vamos a correr. $298.171 microamperios. ¿Es un valor mayor o menor? El valor que estaba anteriormente. Es un poquito mayor. Un poquito. Aquí los valores casi no han cambiado. 260, ¿sí? 298 punto tal. 700.89. Apenas sí ha variado. Volvamos al circuito y en lugar de 1000 vamos a tener 100. Inge, una pregunta, perdón que lo Ujú. interrumpa. La resistencia con la que estamos trabajando la estamos considerando como la resistencia del diodo. No, la Ya, resistencia del diodo es aparte, ¿sí? eh, Es interna del diodo. Esta es la resistencia de limitación. Tengo 100 ohmios, ¿ok? El valor es 700.892, ha subido un poquito. El otro valor es 297.369, ha bajado un poquito. Y este valor se mantiene igual porque es el valor de la fuente. ¿Cuánto es el valor que yo tengo en ese mismo punto de corriente? 2.947 miliamperios. Ya pasé de tener microamperios a tener miliamperios, una medida mucho más normal. Vamos a volver a cambiar el circuito. Estoy en 100 ohmios. Tengo que pasar a 10 ohmios. ¿Cuánto es el valor de la corriente? 28 miliamperios. Sí, obviamente el valor de la corriente se va reduciendo y comienza a aparecer esta curvita que nosotros ya habíamos visto.
Es el 289, ya no es 298, ya es 289, ¿sí? El valor del voltaje de la resistencia. Finalmente vamos a hacer con 10. En 10, 1. 1 ohmio. En el mismo punto ya tengo 229.432 milivoltios, es decir, el valor del voltaje de la resistencia se está reduciendo. La resistencia es un ohmio, el valor del voltaje de la resistencia se está reduciendo. ¿Cuánto es el valor de la intensidad de corriente en ese mismo punto? 229 miliamperios. 10 veces más de lo originalmente. Y en ese mismo punto, yo tengo que el valor del voltaje del diodo es 768 milivoltios, es decir, tengo 68 milivoltios de más. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Justamente lo que vimos en la primera parte de la clase. La cantidad de corriente que yo le estoy aplicando al diodo afecta su comportamiento. Si yo tengo un circuito que me permita a mí tener una cantidad de corriente en el orden de las unidades de miliamperio, como por ejemplo 100 voltios, 100 ohmios, 1 kilo ohmio, etcétera, yo voy a tener que el diodo como tal se comporta casi teóricamente. Si yo tengo intensidades de corriente en el orden de las decenas o de las centenas de miliamperio, quiere decir obviamente que estoy poniendo mucha más corriente sobre el diodo. El diodo va a funcionar porque el diodo, al ser un interruptor en base al voltaje, ¿sí? Podemos ver que la curva de la corriente, la forma de la curva de la corriente se mantiene, la forma de la curva de ambos elementos se mantiene con excepción de la curva del voltaje del diodo. Porque mientras más corriente tenga el diodo para recibir, para transmitir, más difícil va a ser que se comporte como un circuito completamente cerrado o como un circuito completamente abierto. O, en otras palabras, la resistencia dinámica del diodo en corriente alterna, en corriente continua pasa exactamente igual, solo que no lo vemos porque es una curva o un pulso, pero pasa exactamente lo mismo. Mientras más corriente esté pasando sobre el diodo encuentra más difícil comportarse como un interruptor. Es decir, su resistencia dinámica no alcanza a volverse casi cero para que el paso de la corriente sea casi infinito, como vimos justamente en el gráfico de la diapositiva. Mientras más corriente tenga, mi resistencia dinámica va a ser lo menos cercano al valor teórico y yo voy a tener esta pequeña curvita aquí. Obviamente voy a estar en una limitación, no voy a poder específicamente tener un crecimiento grande porque el voltaje está limitado en 0.7. Pero mientras más corriente tengo, pasa como, volvamos a nuestro ejemplo de la presa. Nosotros habíamos dicho justamente que si yo no alcanzo a tener 0.7 voltios, igual yo tenía una medida en nanoamperios, ¿sí? Vamos a cambiar y voy a tener 0.1, ¿sí? Que es aquí. 3.145 nanoamperios. El valor me dice que es 0, porque obviamente no puede medir el nanoamperio si estoy midiendo un valor súper alto de miliamperios. Vamos a cambiar el circuito, voy a ponerlo en 1000, ¿sí? Y vamos a ver que, aunque ustedes no lo crean, se comporta exactamente igual. ¿Sí? En el mismo punto, 3.14 nanoamperios. ¿Sí? Sigue pareciendo 0, sigo teniendo aquí 10 miliamperios, etcétera, etcétera.
¿sí? Justo ahí, 12,5. Microamperios, etcétera. Microamperio y nanoamperio sigue siendo casi cero, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, tengo un valor de menos 9,90 nanoamperios, porque en este punto de la curva yo estoy en el punto de la curva negativo de la fuente. Nanoamperios. Algo alcanza a pasar. Pero cuando yo tengo una gran cantidad de corriente, es como si en lugar de tener un río tranquilo, en el ejemplo de la presa, en lugar de tener un río tranquilo, tengo un torrente de agua. ¿Ok? Entonces, si tengo un río tranquilo, que es como el que puedo tener en esta parte del circuito, que podemos ver que es, esto está casi completamente estable, esto tiene casi el valor nominal que sumado me debería dar 1, etcétera, etcétera. Si tengo un torrente estable, yo tengo que, si algo alcanza a pasar, ¿sí? Algo alcanza a pasar, pero que el manejo de la corriente se mantiene estable en todo momento. Si tengo un super torrente de agua, en mi ejemplo de la presa, sí, solo va a pasar cuando supere el volado de la presa, ¿sí? Pero como es tan fuerte, no solo va a... Tengo la presa, ¿no es cierto? En un torrente normal, el agua se queda aquí antes de punto 7, antes se queda, pero algo salpica, ¿ok? Si llego a punto 7, cae tranquilamente el agua. Si tengo un torrente, lo que va a hacer es golpear, 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 lo que va a hacer que salpique un poquito más si nos llega al límite, pero cuando llega al límite, en lugar de caerse, como es un torrente súper fuerte, va a superar y va a haber una cascada y todas estas cosas bonitas que vemos a veces en las centrales hidroeléctricas, ¿sí? Resumiendo, para cerrar la clase, la forma más, una forma de controlar la forma en la que se maneja el voltaje es haciendo que la corriente que va a pasar por el circuito siempre esté en el orden de las unidades de miliamperio, porque de esa manera yo tengo una corriente más estable. Y lo que hace que la resistencia dinámica del circuito sea casi teórica, como tal como lo veo aquí. Si tengo una corriente muy fuerte, lo que implica que la resistencia que está corriendo sobre ese circuito o que tiene ese circuito es muy pequeña, sí va a funcionar. Voy a tener el valor nominal de casi 0,7, pero voy a tener esta pequeña curvita aquí. ¿Por qué? Porque le estoy dando una muy grande cantidad de corriente al elemento y eso va a hacer que supere ciertos límites. ¿Hasta cuándo? Dependiendo de la corriente y dependiendo del tipo de circuito, hasta los 0,9 voltios, ¿sí? Es decir, si yo quiero superar el valor nominal del voltaje de barrera, no tengo que modificar el diodo, tengo que darle más corriente al circuito. Obviamente esto hace que el voltaje que yo estoy midiendo en las resistencias o en los otros elementos del circuito sea menor. ¿Por qué? Porque el diodo no alcanza a limitar bien por la cantidad de corriente y eso hace que induzca menos voltaje en el resto de elementos. ¿Sí? ¿Estamos claros con este concepto? ¿Sí? Bien, bien. Entonces, el día jueves vamos a seguir haciendo ejercicios. ¿Por qué? Porque este diodo, tal como lo hemos visto en el circuito aquí, así tan sencillo, es la primera parte de un complejo sistema rectificador. Y esta es la primera parte, que se conoce como, y tal como lo vemos justamente en los gráficos, tanto en el azul como en el amarillo de acá, rectificador de media onda. ¿Ok? Vamos a ir viendo cómo seguir construyendo un rectificador completo de DC. ¿Ok? Preguntas. ¿Sí? ¿Estamos claros todo lo que hemos visto el día de hoy? Bien. Y- Sí. o sea que
Cuando tenemos una gran cantidad de intensidad, el diodo genera, o sea, genera como habíamos visto de que pasa de 0.7 o sea, que puede llegar a 0.7 a 0.9 y que sería como un corto. No tanto. ¿Cuál es el concepto del corto? Sí. Nunca se pongan frenos, deja la garganta excluida. ¿Cuál es el concepto del corto? Tener el paso completo de la corriente. Obviamente, el corto implica que no haya un elemento pasivo entre los dos puntos donde se está pasando por completo la corriente, ¿sí? Por eso hay chispa. No lo intenten en sus casas. Cuando yo tengo una gran cantidad de corriente, y como vimos, la corriente, con una gran cantidad de corriente, como vimos en la simplificación matemática que les dice rápidamente, porque no me interesa mucho esa parte, porque es dato, digamos. O sea, no nos corresponde a nosotros probarlo porque es dato para nosotros, es matemática de prepo, no tenemos que entrar ahí, ¿sí? La corriente está en función de un valor de E. Pero la corriente está en función de un valor de E porque yo tengo que calcular lo que se conoce como la resistencia dinámica. Entonces, si mi resistencia es lo más pequeña posible, la corriente pasa más rápido por ese lugar. En este punto que yo tengo aquí, donde la curva roja es plana, se supone que yo no estoy ofreciendo resistencia alguna o estoy ofreciendo una resistencia muy pequeña al paso de corriente. Eso hace que el voltaje pueda finalmente pasar y influenciar a la resistencia, tal como lo estamos viendo aquí, ¿sí? Antes, antes la resistencia es alta, ¿sí? Antes en el de punto desde el -10 hasta el 0, desde el -1 hasta el 0.7, la resistencia es tan alta, ¿sí? Que es una resistencia muy grande o un circuito abierto, ¿sí? Que no permite el paso. Entonces, todo el tiempo que yo estoy desde el -1 y que voy aumentando, cambiando la polaridad hasta volverse 0.7, hay circuito abierto. En este punto se cierra el circuito, no hay resistencia, pasa la corriente completamente, llega a la resistencia, aquí se vuelve a abrir y vuelve a hacer exactamente lo mismo. Pero no es que se abre, sino es que la resistencia va variando, ¿sí? Entonces, aquí es una resistencia de un tipo, aquí es una resistencia de otro tipo, etc. El momento en el que yo tengo muchísima corriente, la resistencia que tengo aquí no alcanza a hacerse lo suficientemente pequeña como para que esto se vuelva un corto. Genera una cantidad de resistencia minúscula en general, pero la genera. Y eso genera que parte del voltaje que debería llegar a la otra resistencia se mida en la curva del voltaje del diodo, ¿sí? Entonces, mientras más corriente yo le aplique al diodo, mi resistencia dinámica va a modificarse y no va a ser que sea tan pequeña como para que se comporte como un corto. Por eso es que no voy a tener la cantidad de voltaje nominal en la resistencia. Si la resistencia no es tan grande, yo ya quedo entre los límites de la curva y hace que el voltaje del diodo se comporte en ese punto como un corto o como un interruptor cerrado, lo que hace que pase toda la corriente sin resistencia y llegue toda esa corriente sin resistencia a la resistencia, que sí es una resistencia, e induzca una diferencia de potencial en función de la resta de las dos curvas, por supuesto, ¿sí? Entonces, más que la relación de las resistencias, es cómo la intensidad de la corriente hace variar la curva de la resistencia dinámica del diodo, ¿sí? Como les digo, no nos interesa mucho entrar ahí en la parte matemática para calcular si la integral o la derivada en función de estos dos puntos, cuál va a ser el máximo, no nos interesa tanto, ¿sí? Pero sí tenemos que saber que si yo tengo mucha corriente, el diodo no se va a comportar como
debería comportarse nominalmente, sino que va a ver afectada su resistencia dinámica, ¿sí? Por eso es que les decía cuando comenzábamos con esto, las resistencias cuando trabajemos en estos circuitos, siempre o casi siempre van a estar en el orden de los kiloohmios. ¿Ok? ¿Sí? Más preguntas, más preguntas. Bien, entonces, voy a subirles las diapositivas que terminamos ya, que son las diapositivas de la teoría. A partir de aquí vamos a hacer un montón de ejercicios y vamos luego con otras diapositivas, que son cuando introduzcamos un nuevo elemento basado justamente en el diodo que se llama transistor. ¿Ok? Si no hay más preguntas, nos vemos el día jueves. Que tengan un buen día. Gracias, Inge, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.